vamos a eliminar esta cosa. Ahora sí. Bueno, la clase del día de hoy es para profundizar en los contenidos que revisamos en la clase anterior. Anteriormente habíamos hablado de carga eléctrica, densidades de carga no uniforme, por ejemplo, y cómo determinar el valor de la carga neta en este tipo de sistemas, ¿ya? Vimos que dependiendo de la densidad que ésta podía tener, ya sea lineal, superficial o volumétrica, para obtener la carga neta había que integrar sobre todos los puntos del material. Entonces bien habría que integrar sobre una línea, sobre una superficie o sobre un volumen para obtener propiamente las cargas correspondientes a su propia densidad. Entonces la clase bueno, y finalizamos también la clase de ayer viendo un poco de lo que era el campo eléctrico. Campo eléctrico generado por una distribución de cargas continua. Eh, en la clase de ayer, por ejemplo, desarrollamos un ejercicio que era encontrar, por ejemplo, el campo eléctrico generado por una barra de largo L, como la que vemos en la figura, posicionada sobre el sistema coordenado como lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces la primera pregunta era determinar el campo eléctrico generado por la barra sobre el eje X, determinar el campo eléctrico generado por la barra sobre el eje Y y determinar el campo eléctrico generado por la barra sobre el plano XY. Ah, en principio, disculpe, voy a cerrar la ventana, creo que hay mucho ruido. Un segundo. Ya, ahora sí. Bueno, la gracia de este ejercicio es que es una distribución de carga uniforme, o sea que no depende de la variable X, entonces eso nos facilita bastante el ejercicio, como vamos a ver. Bien, entonces la primera pregunta era, determina el campo eléctrico generado por la barra sobre el eje X. Tenemos todos los datos del problema y para desarrollar este problema lo primero que había que hacer era definir la integral del campo eléctrico. Ahí en la clase anterior dimos casi toda la clase cómo definir este término de Q, ¿ya? Que simplemente era la densidad por el elemento diferencial de la geometría, ya sea de línea, de superficie o de volumen. Eso era este de Q. Pero el ingrediente nuevo que le estamos añadiendo es este término que tenemos acá, que es R menos R' dividido en R menos R' al cubo. Este es el nuevo ingrediente y obviamente había que integrarlo, ¿no es cierto?, para obtener el campo eléctrico. Entonces uniendo estos dos elementos uno podía obtener el campo eléctrico. No sé si ustedes han escuchado hablar de funciones de Green. Quizá me estoy yendo al... Ya, pero bueno. Eso está oculto aquí en el campo eléctrico. Bien, entonces, para encontrar, por ejemplo, el campo eléctrico sobre los puntos del eje X, lo que había que hacer era primero identificar los puntos del eje X. Y eso se hace con este vector que tenemos aquí. R es igual a X en X tongo, ¿no es cierto? Y esto me define los puntos sobre el eje X. Por otro lado, teníamos a R' que me definía los puntos del material. En este caso, como la barra está posicionada sobre el eje X, los puntos que me permiten identificarla van a ser en X', ¿no es cierto?, en X tongo, y son los puntos que me definen al objeto material. Es muy importante separar, ¿no es cierto?, a las coordenadas primadas, que representan los puntos del material, y a las coordenadas no primadas, a los vectores no primados, que representan la posición de los puntos del espacio, ¿ya? Voy a ver si no hay nada en el chat. Bien, entonces lo que había que hacer primero era construir este término que tenemos aquí. Y bajo estos vectores, ¿no es cierto? Y no era tan difícil porque primero teníamos que construir R menos R'. Bien, X menos X'. Si uno resta estos dos vectores, obtiene lo que tenemos acá. Por otro lado, era calcular el módulo de este vector. Y como tenemos solamente una componente, el vector, o sea, el módulo de un vector con una sola componente no es nada más que el valor absoluto de dicha componente. En este caso era X menos X'. Y si nosotros reemplazábamos los términos en esta ecuación que tenemos aquí, obteníamos lo siguiente, ¿ya? O sea, esto es 1 partido en x menos x' al cuadrado, que en resumidas cuentas representa a x menos x' al cuadrado, porque si yo o sea, hago este desarrollo del valor absoluto, obtengo la cantidad que estamos viendo acá, ¿ya? Eh, Bien, eso era por esta parte para construir ese famoso término. Aquí estamos trabajando en un término súper sencillo, o sea, imagínense, R en X tongo y R' en X tongo, súper sencillo, pero ¿qué pasa si nos salimos un poco de este esquema? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Una consulta?
¿puedo hacer una pregunta rápida? Sí, obvio. Mm, Nosotros podríamos haber estado en el plano ahí donde está, en menos L partido en 2. Disculpa, de nuevo. Repíteme la pregunta, por favor. Nosotros podríamos haber posicionado el plano en cualquier parte de la barra, ¿o no? En este caso sí, porque la barra está uniformemente cargada, o sea que en todos los puntos, por ejemplo, posee la misma densidad, lambda cero, o sea, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, esta densidad de carga hubiese tenido, no sé, una dependencia con X, eh, debido a que esa dependencia con X está referenciada bajo este sistema coordenado, si yo, por ejemplo, desplazo la barra, hubiese tenido que tener en cuenta ese desplazamiento en la dependencia de la densidad de barra, porque esa dependencia está siendo referenciada bajo este sistema coordenado. Entonces, si yo, no sé, hubiese movido la barra a la derecha, quizá había que modificar los argumentos de la dependencia, pero para hacer que sea Ya, ya. correspondiente. Habría que restarle esa X entonces, ¿o no? Claro, habría que entrar a jugar con los argumentos de la dependencia de lambda x. Como tú bien dices, habría que restarle, si yo lo muevo, por ejemplo, a la derecha, tendría que restarle lo que desplace el centro a la derecha, por ejemplo. O si yo lo muevo a la izquierda, habría que restarle lo que le desplace el centro a la izquierda. Como, al igual que, no sé, cuando uno grafica una función y la desplaza hacia la izquierda o a la derecha, tiene que hacer ese juego con los argumentos con las variables que tiene esa función. Pero claro, nosotros estamos estudiando solamente casas simétricas, uno no nos vamos por esos lados. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bien, entonces estábamos construyendo este término que tenemos acá y es bastante sencillo, o sea, ustedes si desarrollan el álgebra van a llegar a este término que está acá. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Lo siguiente es construir este término de Q, que era el diferencial de carga, y como nosotros sabemos esto es una línea de carga, por lo tanto la, el diferencial de carga no va a ser nada más que la distribución por la densidad de carga lineal por el elemento diferencial que da, del elemento diferencial de la línea de carga, que en este caso es de x'. Y como nosotros sabemos, la densidad en este problema es una constante y cuando uno trata de identificar constantes generalmente utiliza el símbolo de lambda cero, sigma sub cero o rho sub cero, dependiendo de la densidad, pero en este caso es lambda sub cero, ¿bien? Eh, y lo siguiente que uno tiene que hacer es reemplazar todos los términos en la definición de la integral del campo eléctrico, que sería lo que tenemos acá. Si se fijan, aquí tenemos x tongo dividido en x menos x' al cuadrado, que era ese término que habíamos construido anteriormente. Y simplemente reemplazamos este término de q, que era lambda 0 por dx', además de definir los límites de la integral, que en este caso entre menos L medios y L medios. Bien, entonces yo, para hacer más sencillo este trabajo, eh, eh, es simplemente encerrado en un paréntesis gigante lo que hay que integrar. Entonces, en este caso sería este término que tenemos acá. Eh, y la integral el resultado de esta integral, yo lo obtuve con Wolfram. Como les dije en la clase anterior, lo difícil es construir la integral. ¿Ya? Ahora el computador lo puede hacer. Hay técnicas numéricas y hay un montón de técnicas para desarrollar integrales, pero lo difícil es lograr llegar a esta expresión. Y el computador jamás va a lograr llegar a esta expresión. Uno va a ser el que la tiene que plantear. Bien, esta integral, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva, si quieren que me detenga un rato, me lo dicen. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva entonces. Bueno, esa integral tiene como resultado la expresión que tenemos acá, ¿ya? O sea, en este caso a vendría a ser la variable x, porque no, la variable con la que no estoy integrando, porque estoy integrando en x', eso es muy importante, que se den cuenta de que uno no integra sobre los puntos del espacio, sino que integra sobre los puntos que constituyen al objeto o al material. Bien, entonces tenemos esta expresión de acá, ¿no es cierto? Que el campo eléctrico es igual a esto que tenemos aquí. Al momento de desarrollar la integral, ¿no es cierto? Hay que reemplazar los términos y evaluar, obviamente, los límites de dicha integral, ¿ya? Los valores límites son lo que tenemos aquí. Y si yo hago el desarrollo, ¿no es cierto? Reemplazo estas cantidades, no sé, L medio en x', L medio. Menos 1 partido en 1 menos L medio, obtengo el término que tengo que está acá.
Bien, y si yo sumo ambas expresiones, finalmente obtengo este término que tenemos aquí. Esto vendría a ser el desarrollo de este ejercicio. No lo, es súper sencillo. De hecho, este es el ejemplo más sencillo que se me ocurrió para mostrarles que es cómo determinar el campo eléctrico a lo largo del eje X para una barra uniformemente cargada posicionada horizontalmente sobre el eje X, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí es simplemente calculando el campo eléctrico. Voy a volver un poco hacia atrás. Calculando el campo eléctrico de esta barra. Bueno, aquí tengo la barra, más que nada. El campo eléctrico, por ejemplo, de esta barra en este sector, por ejemplo, sobre esta misma línea y sobre esta línea de acá. Una cosa importante que uno debe de notar es que, a ver, no, estamos bien. A ver si yo sumo eso para allá, sí, está bien. Bien, a ver, déjame un segundo, déjame pensar algo. Ya, bien, entonces esto vendría a ser la expresión del campo eléctrico, ¿ok? No es compleja, es sencilla. A ver, eh, déjenme pensar una cosita, chicos. Profe, ¿Sí? Dime. volviendo a la pregunta que le hacía adelante, ¿podría ser como más fácil ubicar el plano ahí desde menos L medios y así tener una integral de 0 a 1? Eh, sí, pero ¿Podría ser? podría ser, pero no estaríamos aprovechando la simetría del problema, que es que justamente que la gracia es que la siguiente pregunta es que determine el campo eléctrico alrededor del eje Y, por ejemplo. ¿Ya? Si yo lo hubiese desplazado, por ejemplo, entre 0 y L, haber hecho que calculen el campo eléctrico sobre el centro de la barra, hubiésemos tenido que añadir un par de términos extra, pero eso lo pueden hacer ustedes igual. O sea, ya que aprendieron a desarrollar este tipo de integrales, podrían empezar a trabajarlo ustedes y ver ¿Y cómo se hace. tendríamos que haberle restado un X? No, en este caso no, porque como la dependencia es uniforme, habría que, en ese caso tendrían que haber construido correctamente estas expresiones que tengo acá, ¿ya? Eso era lo que habría que hacer en ese caso. Identificar bien la posición de los puntos, definir bien los límites de las integrales y todo esto, ese tema. ¿Bien? Ya. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, déjame ver una última cosa. Estamos bien. Estamos bien. Ya, entonces la siguiente pregunta es, determine el campo eléctrico generado por la barra sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces lo primero que se debe de hacer es definir la integral del campo eléctrico, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y lo siguiente es construir este término que tenemos acá. En este caso nosotros estamos queriendo determinar cuál es el campo eléctrico sobre la barra en el eje Y. ¿Ya? En este caso, los puntos, por ejemplo, que me identifican a los puntos sobre el eje Y están dados por esta ecuación que tengo aquí. R, ¿no es cierto?, es igual a I en itongo, porque son todos los puntos que están sobre el eje Y. Y lo que me definen los puntos sobre la barra serían X' en X tongo. ¿Bien? Estos son los dos puntos que definen al objeto o material. Entonces, si yo hago los correspondientes desarrollos, me voy a dar cuenta de lo siguiente. O sea, bueno, si yo reemplazo, ¿no es cierto? R menos R', voy a obtener esta cantidad que vemos acá. Si yo resto estos dos vectores, voy a obtener esta cantidad que tengo acá. Y por otro lado, si yo le calculo el módulo, voy a obtener esta expresión, que a diferencia de la anterior, si se fijan, contiene estos dos términos, y cuadrado más x' al cuadrado. Porque los vectores que R menos R' no son colineales, o sea, hay una combinación lineal de ellos y no solamente se representan por un vector unitario. O sea, aquí tenemos una componente en Y y otra componente en X. En el caso anterior solamente teníamos una componente en X. ¿Ya? Es por eso que tenemos que usar, obviamente, la magnitud de un vector son la suma de sus componentes al cuadrado en una raíz. Y en este caso, vendría a ser lo que tenemos acá.
Bien, entonces, si nosotros reemplazamos correctamente los términos, voy a obtener la expresión que tengo aquí. En este caso r menos r', ¿no es cierto? Es este vector que tengo acá y como esto está al cubo y esto está dentro de una raíz, al final me queda como y cuadrado más x' al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Bien? Eso es la expresión. Ahora voy a pasar a lo siguiente. Ya. Entonces, lo siguiente era definir este término de Q, y de Q no es nada más que lambda de x'. Y bueno, ya lo habíamos hecho en la parte anterior. La única diferencia que hay en esta segunda parte del ejercicio con la anterior es que he construido un vector r menos r' diferente. O sea, aquí tengo, en vez de tener x' en x tongo, tengo y menos y tongo en x' menos x tongo. O sea, x' en x tongo. ¿Ya? Entonces, reemplazando correctamente todos esos términos, eh, yo puedo factorizar, ¿no es cierto?, todos aquellos términos que no se estén dentro de la integral. En este caso, bien, entonces en este caso yo puedo construir esta siguiente integral que vemos acá. Yo he separado las integrales para identificar, para hacerla más sencilla. O sea, la he separado, por ejemplo, las componentes de los vectores. En este caso separé la componente y con la componente x, desarrollando la integral en cada caso por separado. O sea, uno perfectamente puede hacer eso aquí, ese truco lo puede hacer porque hay un menos, ¿no es cierto? O sea, la integral se puede distribuir sobre cada uno de los términos. ¿Ok? En eso no hay problema. No hay nada que hablar en el chat. Ya. Ok, entonces tenemos esta integral acá. Yo he separado por componentes la integral. Perfecto, eso está aquí. Y ahora hay que saber cómo desarrollar estas integrales. En el caso de la primera integral, por ejemplo, esto sería la integral, ¿no es cierto? Si yo lo quisiese representar de forma correcta para desarrollar esta integral, yo, por ejemplo, sé que y no depende de dx', ¿bien? Y tongo tampoco, entonces no se considera dentro de la integral. Solamente sería 1 partido en y cuadrado más x' al cuadrado elevado a 3 medios, lo que debería integrar. ¿Ya? Este término es una constante y no se evalúa dentro de la integral. Entonces, al final tendría algo como esta expresión que tenemos acá. ¿Ya? Que sería 1 partido si yo expreso, ¿no es cierto?, esto se lo acabo de mencionar, tendría la expresión que tengo acá. Entonces, si yo desarrollo esta integral, obtendría la expresión que tengo aquí. ¿Ya? Por otro lado, también tengo a este término de la derecha. Este término de la derecha, a diferencia del anterior, es que contiene a un x, ¿ya? Este era 1 dividido en esta expresión que tengo aquí, pero aquí tengo x dividido en la expresión que está acá. ¿Ya? No sé si ven Son muy similares ambos términos, pero uno contiene este elemento, este término contiene este elemento y este término no lo posee. Entonces, más que nada para que se vayan dando cuenta que estas integrales son diferentes, ¿bien? Eh, entonces, si yo desarrollo esta integral, lo único que me faltaría sería evaluar los límites de dicha integral. O sea, aquí están los valores, ¿no es cierto? Me tocaría evaluar los límites para obtener los valores correctos. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Estos términos no, si se ven, si se fijan, no son difíciles de integrar. O sea, no le ha aparecido ninguna tangente hiperbólica todavía. Pero no creo que le aparezca. O sea, quizá alguna dependencia en X o alguna cosa de ese estilo, pero las integrales que van a aparecer aquí no son 100% complejas. ¿Ya? No es algo por lo que haya que asustarse. Bien, entonces, si yo integro, ¿no es cierto?, cada uno de estos términos por separado, en este caso, no sé, el primer término era y dividido en y cuadrado más x' al cuadrado en 3 medios, este término que tengo acá, y el segundo término era x' dividido en y cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. ¿Bien? Si yo integro, ¿no es cierto?, voy a obtener esta expresión que vemos acá, pero yo puedo factorizar algunos términos. Por ejemplo, y dividido en y cuadrado me quedaría simplemente y. Solamente me quedaría entonces evaluar esta integral. Aquí yo no lo quise hacer, o sea, ustedes lo pueden evaluar, pero x', por ejemplo, tiene a l medio, bien. Y este término va a tener a todos los y cuadrado más l cuadrado cuarto.
menos, si yo evalúo esta segunda parte, ¿no es cierto? Va a ser menos L medio. Entonces menos con menos me da más y este término seguiría siendo el mismo. Y L medio más L medio sería L y es lo que tenemos aquí. ¿Bien? Ese sería el primer resultado de la integral. Y en el otro caso, si se fijan aquí, yo tengo x' dividido en y cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios igual a menos esta cantidad que vemos acá. Ah, debido a que no hay una dependencia con L medios, por ejemplo, que no sea una potencia de 2, eh, porque todas las potencias de 2 me eliminan los signos negativos, o todas las potencias pares me eliminan los signos negativos. Entonces, si yo evalúo, por ejemplo, L medio y menos L medio, a las finales voy a obtener el mismo término, ¿ya? O sea, si ustedes reemplazan, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta de que si yo hago la resta evaluando este término esta expresión, este valor que tengo acá, con este valor que tengo acá, esto voy a obtener cero. No, eso es lo que quiere decir. ¿Bien? Eh, ya. Ok. Voy a seguir con la clase. Entonces, si yo integro, ¿no es cierto? Y en realidad lo único que me faltaría sería reemplazar esta expresión, porque si se fijan, esta expresión es cero, se va. Y lo único para obtener el campo eléctrico, lo único que tendría que hacer sería reemplazar obviamente esta expresión que tengo acá. Y lo que obtengo sería esto. Esto sería el resultado final entonces del campo eléctrico sobre el eje Y. ¿Bien? Ok. Entonces, entonces, bien, esto es lo que tendría, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Tienen alguna duda con respecto a este ejercicio? Profe, No, perfecto. Dígame, sí. una pregunta así como para poder ver el campo eléctrico que genera con el eje Y, ¿podríamos asimilar un punto en el eje Y o un punto Sí, cualquiera? sí, de hecho, claro, si ustedes Esta es la idea, ¿o no? Sí, esa es la idea. Yo le estoy enseñando cómo obtener la expresión, pero claro, la idea es obviamente conocer cuál es el campo eléctrico, que es cómo se genera sobre el eje Y. En este caso yo le estoy mostrando la dependencia de estas variables para que ustedes tengan el campo eléctrico, pero si nosotros vemos esta barra, por ejemplo, esta barra está cargada positivamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las líneas de campo estarían saliendo de la barra. ¿Ya? Al igual que una carga puntual cargada positivamente, todas las líneas de campo saldrían de la barra. En este caso, por ejemplo, si yo evaluase los puntos en la parte positiva del eje Y, el campo estaría saliendo hacia afuera. Y bueno, si yo reemplazo, no sé, más en L, más L, por ejemplo, Y igual a L, por ejemplo, el punto Y igual a L, o el punto X, Y igual 0, L. Eh, si yo reemplazo eso, obtendría un campo eléctrico positivo, pero si yo evaluase el campo en menos L, obtendría un campo que está orientado hacia abajo sobre aquel punto. Bien, por ejemplo, y bueno, estaba pensando también en el caso anterior. En este caso anterior, quizás lo más recomendable no es desarrollarlo así, sino que lo más recomendable es evaluar el campo eléctrico como les comento, por separado. O sea, porque claro, aquí es x menos x, sí. Eh, o sea, quizás no le recomiendo llegar a esta expresión, evaluarlo en esta expresión. Si yo evaluase el campo eléctrico, por ejemplo, en un punto alejado de la barra, que sería, no sé, en la parte izquierda de la barra, obviamente el campo eléctrico debería estar orientado sobre esta dirección, o sea, porque están saliendo la línea de campo. Estaría apuntando hacia la derecha, o sea, perdón, hacia la izquierda, en la izquierda de la barra, y la de la derecha estaría orientado hacia la derecha. Bien. Eh, Eso es lo que les puedo comentar. No hice ninguna figurita de cómo está el campo eléctrico, pero si ustedes evalúan los puntos se van a dar cuenta de la forma. De verdad que quizá me faltó decir eso. Evalúo el campo eléctrico en ciertos puntos de la barra, por ejemplo, a una distancia, no sé, de I igual L, por ejemplo, y determine la orientación y sentido del campo eléctrico. Eso es algo con lo que ustedes pueden ir trabajando igual. Bien, ok. Voy a pasar a la siguiente ejercicio entonces.
El siguiente ejercicio es determina el campo eléctrico generado por la barra sobre el plano XY. Y esto yo se los voy a dejar como tarea. Bien, ya vimos cómo realizar esta integrales. Perfectamente pueden hacer un cambio de variable, ¿no es cierto? Para que esto quede expresado de forma que se pueda integrar, ¿no es cierto? O bueno, cada uno tiene sus técnicas de integrar. Pero ya les mostré cómo es la ecuación, o sea, el resultado de la integral que bien pudiesen evaluar en este problema, que serían estas dos que tenemos acá. ¿Ya? Este ejercicio lo recomiendo que lo hagan y obtengan el valor del campo eléctrico. Esto queda como tarea para ustedes. Anótenlo, lo voy a dejar un tiempo que lo escriban. No, yo creo que este término no es difícil de tratar, pero esto nos va a dar la noción completa de lo que está ocurriendo en el plano XY con esta barra. O sea, ahí van a obtener como el campo eléctrico sobre todos los puntos. Bien, Profe, ¿Sí? el término I, cuando el diferencial era de X, actuaba como constante, ¿verdad? Sí, actúa como una constante. Claro, ahora en el siguiente ejercicio que vamos a ver, vamos a variar un poco la problemática, porque van a haber términos que sí van a depender del X', o sea, o de la variable que se integra. ¿Ya? Así que voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a desarrollar este siguiente ejercicio. Se tiene una superficie circular cargada eléctricamente de radio interno A igual 1 metro y radio externo B de 1.5 metros, dispuesta sobre el plano XY como se muestra en esta figura. Si la densidad de carga superficial es sigma cero, o sea, que la carga está distribuida uniformemente sobre esta circunferencia, lo primero es determine la carga neta del disco y lo segundo determine el campo eléctrico al centro del disco. O más que nada al centro del disco. A ver si, lo que hice yo fue que deben de determinar el campo eléctrico al centro del disco, pero no solo al centro, sino que sobre el eje que pasa a través de este disco, sobre el eje Z, por ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo aquí X, Y, el eje Z va a pasar eh, como un dedo sobre un anillo. O sea, va a estar atravesando el centro del disco y la idea es encontrar ese campo eléctrico. ¿Bien? O sea, yo le puse sobre el centro del disco, pero lo que vamos a hacer es determinarlo sobre toda la línea que atraviesa el centro del disco. Ok, una cosa importante es que como está distribuido uniformemente y tiene una carga positiva, todas las líneas del campo van a salir del disco. O sea, algunas en este borde, por ejemplo, las líneas de campo van a estar orientadas hacia afuera del disco y en este borde interno estarían apuntando hacia adentro, porque es como que la línea de campo siempre divergen desde el punto en el cual se toma, dependiendo del valor de la carga que tenga el punto. En este caso, como todos los puntos poseen una carga positiva, al exterior del disco van a estar orientadas hacia afuera las flechitas, o sea, el campo eléctrico, y al interior van a estar orientadas hacia adentro, porque están saliendo, ¿no es cierto?, de del disco, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bien, entonces ya nosotros ya sabemos cómo determinar la carga eléctrica de un, o sea, claro, la carga neta de un disco. O sea, como sabemos, bueno, la carga neta, ¿no es cierto?, es igual a la integral de superficie, ¿no es cierto?, de la distribución superficial de carga, ¿no es cierto?, simplemente hay que integrar en la superficie esa distribución de carga. Entonces, como es un disco, yo puedo aprovechar las coordenadas polares, ¿no es cierto?, para integrar, ¿no es cierto?, sobre ese disco. En este caso, este elemento diferencial de superficie estaría representado en coordenadas polares por rho, de rho y de teta. ¿Ya? En la clase anterior vimos más o menos cómo construir este término y nosotros simplemente lo estamos ocupando. Bien. Y los límites de la integral, como es un disco que posee, o sea, no, es un anillo, ¿no es cierto?, que posee un radio interno y un radio externo. En este caso, el radio externo, ¿no es cierto?, estaría entre A y B. Y al ser, ¿no es cierto?, un anillo completo, o sea, un anillo cerrado, este simplemente se integra entre 0 y 2pi. Si yo, por ejemplo, tuviese la mitad del anillo, no sé, entre 0, por ejemplo, y pi,
la integral debería yo de hacerla entre 0 y pi. ¿Ya? En este caso es un anillo completo, así que lo hacemos entre 0 y 2 pi. Pero pudiese no ocurrir eso, o sea, pudiese ocurrir que tengo un cuarto de anillo, eso sería una integral entre 0 y pi medio, un medio anillo entre 0 y pi, un 3 cuartos de anillo, 3 pi medio, o el anillo completo que serían 2 pi. ¿Ya? Simplemente se los comento para que lo tengan en cuenta al momento de hacer los ejercicios de la guía. En este caso, ¿no es cierto? Si nosotros integramos, de aquí hay varias constantes, o sea, la integral de teta va a ser, como está evaluada entre 0 y 2 pi, va a ser 2 pi, no hay ninguna otra cantidad que dependa de teta en la integral. Y solamente nos quedaría realizar esta integral entre ρ y de ρ, pero nosotros sabemos que la integral de x en dx es x cuadrado medio. Entonces va a ser ρ cuadrado medio y evaluando los extremos serían b cuadrado medio menos a cuadrado medio. ¿Bien? Eso sería entonces la carga neta del anillo, y de este anillo que está cargado uniformemente. Y quiero que nos demos cuenta de que sigue el principio de las cargas distribuidas uniformes. O sea, nosotros sabemos que la carga neta es, para aquellas cargas distribuidas uniformemente, es la densidad por las dimensiones del objeto material. En este caso vendría a ser el área. ¿Bien? Entonces el área de este anillo, ¿no es cierto? Es simplemente pi por el radio interno al cuadrado menos el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado dividido en 2. Y obviamente lo que tenemos acá. ¿Ya? Bien, voy a pasar al siguiente ejercicio, a la siguiente parte de este problema. Entonces, la pregunta en sí es: determina el campo eléctrico al centro del disco y sobre el eje Z. Lo primero que se debe de hacer es definir la integral del campo eléctrico. Bien, aquí quizás esto es, en vez de sigma es S, ¿ya? Porque, o sea, en vez de gamma es S porque vamos a integrar sobre una superficie. Y lo siguiente era construir este término que tenemos acá. ¿Bien? Estamos siguiendo la misma receta que el problema anterior. Y es que cuando vayan haciendo más ejercicios se van a dar cuenta que es siempre lo mismo. O sea, la única complicación va a ser la distribución de carga que pueda aparecer, pero eh, con cualquier programa como con Wolfram Alpha podemos obtener dicha integral. Bien, entonces los puntos sobre los cuales nosotros queremos determinar el campo eléctrico son sobre el eje Z. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquellos puntos son identificados como Z en Z tongo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a los vectores posiciones sobre los puntos del disco. O sea, nosotros tenemos que saber identificar, ¿no es cierto?, cuál es el vector que me define la posición de los puntos del disco. Y como nosotros estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, ya digámoslo así, ya nos pasamos a coordenadas cilíndricas, ya no son coordenadas polares porque estamos considerando el eje Z. Si ustedes no saben, coordenadas cilíndricas son polares más el eje Z. ¿Ya? Bien, entonces, pero nuestro disco tiene la gracia de que está posicionado sobre el plano X y entonces podemos representar sus puntos con coordenadas polares. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, en este caso sería R, aquí es vector, aquí quizás me pasé, no es R tongo, es R vector prima, ¿ya? R vector prima sería igual a ρ prima por ρ tongo prima. ¿Qué es ρ prima? ρ prima son todos los puntos, o sea, es la coordenada radial de las coordenadas polares, ¿bien? Y obviamente este es el vector posición sobre los puntos del plano en el disco. Siempre que yo quisiese representar la posición de los puntos en el plano, en coordenadas polares los tengo que los tengo que representar usando este vector. Quizás para ahondar un poco más. Uy, ¿cómo se pasa la hora? Tarde, creo que no voy a poder hacer esa demostración. Bien, entonces, una cosa importante es que Rotongo prima, ya, es el vector radial en coordenadas polares, pero yo también lo puedo volver a representar en coordenadas cartesianas. ¿Ya? En este caso, Rotongo prima es igual al coseno de teta prima en X tongo más seno de teta prima en Y tongo. ¿Por qué los pongo primados? Porque son aquellos puntos que representan al material. ¿Ok? Entonces, como teta, ¿no es cierto?, va al material, tiene que ir primado. ¿Ya? Y esto vendría a ser el vector unitario radial en coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es construir a R menos R', ¿no es cierto? Si yo resto estas dos cantidades, ¿no es cierto?, obtengo este vector.
Si yo evalúo el módulo, obtengo lo que tengo aquí. Ahora, si yo construyo este vector, ¿no es cierto? O sea, claro, es un vector. Y sería R menos R', ¿no es cierto? En su módulo al cubo, obtengo la expresión que vemos acá. Es simplemente saber reemplazar y identificar correctamente a los elementos. Bien, entonces lo siguiente es determinar al término de Q. En este caso, de Q es igual a sigma, ¿no es cierto?, por ds', aquí le puse ds' para hacerlo más explícito aún, y ds' no es nada más que, y sigma también, este resultado, ¿no es cierto?, sería sigma 0 por rho', en de rho' y en de teta'. Bien, entonces luego se debe definir a la integral usando todos los términos anteriores. ¿Ok? Entonces lo único que habría que hacer sería reemplazar la integral. Disculpe que vaya rápido, pero la clase va a terminar en un par de minutos y necesito pasar esto rapidito. Bien, entonces lo único que hay que hacer es reemplazar correctamente en los términos de la integral y obtenemos lo que tenemos acá. ¿Ya? Z en z tongo menos rho' en rho tongo dividido en este término que está elevado a 3 medios. Obviamente con el elemento de carga que sería sigma 0 por rho' por de rho' en de teta tongo prima. Ok, entonces si hay algo que necesito que yo, o sea, hay algo que quiero que ustedes demuestren, que la integral entre 0 y 2pi de rho' en de teta prima es 0, ¿ok? La integral entre 0 y 2pi de coseno de teta prima en x tongo más seno de teta prima en x tongo, uy, aquí me faltó el de teta prima, ¿ya? Es 0. Por favor, demuestren esto. Y también vayan demostrando qué pasa entre 0 y pi, por ejemplo. ¿Qué términos se cancelan de esta expresión? Entre 0 y pi medios, por ejemplo. ¿Ya? Esto lo quiero que lo demuestren ustedes. Porque este término que vemos acá aparece al interior de esta integral. O sea, cuando yo integre, por ejemplo, en de teta prima, este término que vemos acá, por ejemplo, se va a hacer cero. ¿Verdad? Como no hay dentro de la integral no hay ninguna otra constante, no hay ninguna otra variable que dependa de teta, lo único que yo voy a tener que integrar al momento de hacer teta va a ser este término que vemos acá. Pero se va a cancelar, se va a hacer cero, quedándome solamente esta expresión que vemos acá. O sea, lo único que me va a quedar va a ser esta expresión que tenemos aquí. El único término que va a sobrevivir. Y como ya vimos, esta integral no es muy difícil de calcular. Eh, ya la vimos anteriormente, o sea, ya puedo integrar, por ejemplo, libremente en teta, no hay ninguna otra cantidad que dependa de teta prima, y entonces yo fácilmente puedo integrar ese término. Y claro, si yo desarrollo un poquito más esta expresión y dejo a todos aquellos términos que obviamente dependan de dicha integral, voy a obtener lo que vemos acá. O sea, z en z tongo no depende, lo único que depende sería rho' y de rho'. ¿Ok? Y como ya vimos anteriormente, uy, aquí me equivoqué. A ver, a ver. Sí, discúlpenme, aquí sí que me tupí. Discúlpenme, porque aquí sería rho', en realidad no tendría que desarrollar esta integral. Tendría que desarrollar, ahora que lo veo con más detalle, tendría que desarrollar esta integral que vemos acá. X dividido en a cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios menos lo que tengo aquí. Bien, eso es lo que yo debería desarrollar en esa expresión, en esta expresión que tengo acá, no esta que tengo aquí, ¿bien? Aquí me tupí, no sé por qué se me pasó ese rho'. Bien, entonces lo único que tendrían que hacer sería integrar correctamente este término para obtener la expresión del campo eléctrico. Claro, aquí esto está malo, entonces. Eh, claro, lo único que tienen que hacer es integrar y reemplazar correctamente los límites de dicha integral. Y a ver si lo puedo hacer en 2 minutos. Esto no tiene ninguna complicación. Mira, 11:40. Ya, por ejemplo, a ver, esto era algo así. A ver, left punto slash right slash vert guión bajo y aquí le pongo slash frac, no sé, 1 medio, a ver si me salió. Ya, a ver, entonces lo único que tengo que evaluar sería bueno, esto está malo, esto está malo, esto también está malo, y la verdadera integral que yo debería desarrollar es esta que tengo acá.
alcanzo a hacerlo, ya. Esa que tengo ahí. Ok, esta expresión que tengo ahí. Y si nosotros reemplazamos, me quedaría algo como, a ver, menos, ya sé, b cuadrado, entonces sería algo como, a ver, ese término, para anotarlo nada más, sería algo como frac de 1 en la raíz de z al cuadrado más b al cuadrado. Esto lleva un menos, y esto sería así. Este sería el término entonces que está al interior de esa integral. O sea que el campo eléctrico, por ejemplo, sería igual a, no sé, sigma 0, por ejemplo, por K sub E por 2 pi. Eh, Aquí sí. ¿Me? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue las... Ah, ya sé lo que pasó. Ahí sí. Entonces sería algo como sigma 0 por 2pi y hat en z. Si no me equivoco, sí, claro. ¿Ok? Entonces el desarrollo de esa integral es lo que tenemos aquí. Ahora sí está correctamente realizado. O sea, si yo evaluase esta integral, ¿no es cierto?, voy a obtener la expresión que tenemos acá. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Estos son los ejercicios que le tenía planteado para la clase Yo del día tenía de hoy. dudas con las integrales, pero yo creo que eso se ve más con la práctica. Sí, van a tener que empezar a soltar la mano, a integrar. Y es que, bien, esto es lo que vimos en este problema. ¿Hay alguna duda con este problema? Es que quiero pasar a mostrar una pequeña cosa con la guía. ¿Tiene alguna duda en este problema? ¿Algo que no se haya entendido? Es muy importante esto que vimos aquí, ¿eh? Este término que vimos aquí, que hicimos cero, es muy importante, ¿ya? Porque pueden haber problemas que no sean entre 0 y 2pi, por ejemplo, como lo que vemos acá. Aquí, por ejemplo, la integral sería entre pi medio y 3 pi medio. Y ahí necesariamente la integral de ρ' que depende del coseno de teta, ya, y el del seno de teta no sería cero, por ejemplo. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, aquí en este ejercicio es muy similar a lo que vimos, pero la única diferencia es que sigma, por ejemplo, depende del radio, ya no, ya no está distribuido uniformemente, y que obviamente sigma sub 0, o sea, perdón, que rotongo, ¿ya? No, la dependencia, ¿no es cierto?, no va entre 0 y 2 pi, sino que va entre pi medio y 3 pi medio, ¿ya? Eso sería la única diferencia. Igual, por ejemplo, en este ejercicio que tenemos acá, aquí la integral sería como de línea. Bueno, nosotros integramos una superficie, pero perfectamente lo pueden llevar a una línea. Pero aquí la integral va entre pi medio y 3 pi medio, por ejemplo. O aquí, por ejemplo, iría entre 0 y pi. Y aquí la dependencia es lambda 0 coseno de teta. De todos modos, si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar al Slack y yo se las puedo responder. Igual le pido perdón a la persona que me escribió un correo pidiéndome ayuda en un ejercicio. Yo hoy día se los voy a solucionar, ¿ok? Creo que era este ejercicio. Bien. Entonces yo voy a subir la clase bueno, dentro del día de hoy para que ustedes la revisen y cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar al correo y la vamos resolviendo. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿esta es la última clase que entra para la prueba? No. ¿No? No, el último contenido que vamos a ver va a ser movimiento de una carga eléctrica en un campo eléctrico uniforme. La próxima semana, La ¿no? próxima semana vamos a desarrollar ese tema. Y es que es un tema chiquitito, o sea, es una cosa pequeña, cuando lo veamos se van a dar cuenta que es muy sencillo, porque
como vimos, la fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico, o sea, la fuerza eléctrica, claro, es igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico, y si el campo eléctrico está uniformemente distribuido, es como si tuviésemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces, es como, y todos sabemos resolver, por ejemplo, ecuaciones de itinerario bajo una gravedad constante, que sería caída libre, ese tipo de cosas se van a dar en el campo eléctrico uniformemente distribuido. ¿Ya? Más que nada para ir adelantándole un poquito la... Profe, Sí, ¿cuáles son los horarios de la ayudantía? no hay ayudantía para esta asignatura este semestre. Ninguna persona de las que era ayudante se O presentó. sea, disculpe, de consulta. Ah, de consulta. Bueno, a ver, ojalá alcance a hacerlo esto rapidito. Mira, no debo responder en la encuesta, pero yo creo que ya es hora de definir el horario de consulta. A ver si... Formulario. 35 personas han respondido. Y quizás con ustedes me puedo orientar un poco, a ver. Va, discúlpenme, esto no... No, discúlpenme. Voy a verlo bien. Quiero definir esto ahora, sí. Ya, 34 respuestas. Y los más votados, por ejemplo, son los días lunes en la tarde, que tienen 9 votos, por ejemplo. El día martes en la tarde. El día jueves entre 2 y media y 3 y media. Yo creo que este sí que me acomoda súper a mí. Me acomoda súper bien. Lo podemos dejar el jueves a las 2 y media y 3 y media. Prefiero grabar esa por el Sí, consulta, ¿no? sí, pues obvio, todo va grabado y todo se sube. Ya, sí, porque tengo clases ahora, así que no puedo hacer. Bien. ¿Hay alguna persona más que tenga problema con ese horario? Yo también tengo clases en ese horario. De hecho, lamentablemente tengo clases en todos los horarios. Oh, ya, lo siento, esta decisión se va a tener que tomar hoy día y el candidato fue el jueves a 2 y media, 3 y media, así que lo siento para las personas que no puedan asistir al horario de consultas, pero siempre está la opción de escribirme un correo. Escribirme un correo haciéndome una pregunta y claro, y también está la opción del Slack que ustedes me pueden hacer llegar la pregunta y se las puedo responder. Ya, esas son las formas que los puedo ayudar. Igual 11 personas respondieron y este fue el que ganó. Así que lo siento por aquellas personas que no puedan asistir al horario sincrónicamente, pero yo voy a subir todo el horario de consulta. Y si es que nadie va, también se puede cambiar. O sea, igual pasa muchas veces que uno define el horario de consulta y nadie va. Entonces, no sé, ahí hay que ir viendo cómo van dando las cosas.